Bien, ingeniero, buenas tardes. En esta oportunidad voy a proceder a lo que es la explicación, ¿no?, de la resolución de los ejercicios de transformador real, ideal, de prueba y reflejado, ¿no? Tanto el primario como el secundario. Empezamos con el transformador real, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio que dice, se requiere determinar las impedancias del circuito equivalente de un transformador de 20 kilovatios, una relación de transformación de 8000 y 240 voltios y 60 Hz, ¿no? Nos dice que la prueba de cortocircuito abierto se realizó en el secundario del transformador para reducir el voltaje máximo que se tenía que medir. Y la prueba en cortocircuito se realizó en el primario para reducir la máxima corriente que se tenía que medir. Y se toman los siguientes datos, ¿no? La prueba de cortocircuito abierto en el secundario tenemos un voltaje de 240, una corriente de 7,133 amperios y una potencia de 400 watts. En la otra prueba de cortocircuito en el primario tenemos un voltaje de 489, una corriente de 2,5 amperios y una potencia de 240. Bien, a nosotros nos piden determinar las impedancias del circuito equivalente de un transformador, ¿no? Para ello tenemos como fórmula, en este caso, la magnitud de la admitancia de excitación, que es la división entre la corriente del circuito abierto entre el voltaje del circuito abierto. Y acá simplemente reemplazamos los datos obteniendo una magnitud de admitancia de 0,0297. Ahora, nosotros aquí tenemos el circuito, ¿no? Que está esquematizado. Para lo cual la fórmula del ángulo de la admitancia va a ser igual al menos coseno a la menos uno de la potencia entre el voltaje por la corriente. Y aquí la potencia es 400, en este caso del circuito abierto en el secundario, ¿no? Eh, entre 240 por la corriente, 7,133, dándonos un ángulo, en este caso de 76,48. Ahora, eh, ese es el ángulo y hallamos la magnitud, pero en este caso la admitancia en sí va a ser igual a 0,0297 con un ángulo negativo de 76,48, en el cual esquematizado en un diagrama corriente versus resistencia, aquí tenemos el ángulo, ¿no? Y el ángulo de complemento para 90 grados en este caso, tenemos ahí. Ahora, nosotros podemos trabajar con los senos y los cosenos, ¿no? Aquí tenemos en este caso la admitancia 0,0297 por coseno del ángulo, que es 76,48, menos eh, el 0,0297 por el seno ahora del 76,48, obteniendo una admitancia de 0,007 menos 0,0288. Ahora la impedancia que nos piden calcular a nosotros vendría a ser dado por las inversas, ¿no? De 0,007 a la menos uno menos 0,0288 a la menos uno, obteniendo así un resultado de 142,85 ohmios menos 34,72 ohmios, que eso está referido al secundario, ¿no? Y representa la resistencia y la reactancia. Ahora, nosotros para hallar la impedancia equivalente simplemente tenemos que dividir eh, el voltaje entre la corriente de cortocircuito, 489 entre 2,5, obteniendo 195,6, ¿no? Como resultado. Y en este caso, el nuevo ángulo es menos coseno a la menos uno de la potencia entre el voltaje por la corriente, pero de los otros datos, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la potencia de 240. De la 240 entre 489 por 2,5, obteniendo en un ángulo de 78,62, a diferencia del 76. Ahora, hallamos nuestra nueva impedancia equivalente, que en este caso sería la magnitud por el ángulo, ¿no? Que está acá. Ahora, nosotros podemos graficar nuevamente otro diagrama de corriente versus resistencia, ¿no? Ubicando el ángulo, en este caso es positivo. Y ahora tenemos la relación de transformación, que puede ser N1 entre N2 o el voltaje 1 entre el voltaje 2. En este caso tenemos 8000 entre 240, que esa es la relación que nos dan a nosotros, ¿no? De voltaje, obteniendo una relación de 33,33. Y nosotros podemos reemplazarlo y hallar la resistencia, ¿no? Y la reactancia, que vendría a ser igual a la relación de transformación al cuadrado
por, en este caso, 142.85, que nos da como resultado. Y la reactancia igual, ¿no? El A cuadrado, que es la relación de transformación por el 34.72, obteniendo los dos resultados en kiloohmios. Estos dos resultados son que provienen de acá, ¿no? En este caso el 142.85 y el 34.72. Y nuevamente podremos hallar nuestra resistencia equivalente, que vendría a ser por el coseno, y la reactancia, que en este caso es por el seno, ¿no? Con los mismos datos, 195.6 y 195.6 también, ¿no? Aquí tenemos la resistencia y la reactancia equivalentes, y nuestro circuito en este caso ya, en este caso no nos pide, pero podemos graficarlo, nos queda de esta manera, ¿no? Tenemos una corriente primaria, acá tenemos una resistencia y una reactancia, tenemos también el voltaje, ¿no? Y un voltaje secundario, así como la corriente de relación de transformación, ¿no? Voltaje primario entre voltaje secundario. Esa sería la resolución del problema número uno de transformador real. Ahora seguimos con el problema número 2, que vendría a ser el siguiente enunciado, ¿no? Dice, un sistema de potencia monofásico consiste en un generador de voltaje V6, en este caso, de magnitud 480 con un ángulo de 0 grados, que suministra carga de valor, en este caso una impedancia de forma fasorial de 4 más, en este caso el imaginario, J3 ohmios, a través de la línea de transmisión que tiene una impedancia. Nos dan la potencia de línea en forma de fasor, que es 0,18 más J 0,024, ¿no? Y nos piden calcular, en este caso, tres cosas: el voltaje en la carga, la potencia real y activa que consume la carga y las pérdidas en la línea de transmisión. Aquí tenemos reflejado el esquema del gráfico, ¿no? En este caso tenemos un voltaje, una resistencia y también un imaginario 0,24, ¿no? Y además una impedancia. Lo primero que debemos hacer para el voltaje, en este caso en la carga, tenemos que hallar primero la corriente de línea, que es igual al voltaje entre la impedancia, la suma de la impedancia de línea, la suma de las impedancias, ¿no? Tenemos el voltaje que está dado de manera polar, 480 ángulo de cero, y de manera fasorial 4,18 más J 324. Resolviendo esto, tenemos que pasarlo igual que el numerador para poder dividir simplemente. Para hallar esto de acá, simplemente tenemos que elevar al cuadrado esto más esto, y la suma de ellos dos saca la raíz cuadrada. Y para el ángulo, en este caso sería sacar arco tangente a la división de este número entre 4,18. Por ello nos da este número. Y acá simplemente dividimos, ¿no? 480 entre 529, nos da 90,8, y la división entre ángulos en este caso nos da negativo el ángulo. Ahora, nuestro voltaje en este caso sería la impedancia de línea por la corriente de línea. En nuestra corriente de línea le acabamos de hallar, y la impedancia de línea en este caso es en 5 con ángulo de 36.86, ¿no? De igual manera acá la impedancia de línea viene de esta parte de acá, ¿no? Solo que ya está de manera directa. Lo que sería para hallar el 5 es... Bien, me he confundido, es este de acá, ¿no? El ZL. Simplemente sería elevar al cuadrado al 4 y al 3, sumarlos y sacar la raíz cuadrada a su suma, ¿no? Igual para el ángulo, ¿no? El arcotangente de la división de 3 entre 4. Y acá lo que quedaría es multiplicar los dos datos de forma fasorial, obteniendo en este caso el vector en la carga en forma polar, 454 con un ángulo de 0, menos 0,92. Para la parte B nos pide la potencia real y activa que consume la carga. En este caso tenemos la fórmula de la potencia, que es igual a la corriente de línea por el coseno del ángulo. Tenemos la corriente de línea, que es 454 por, en este caso, 90,8. Coseno
Bien, acá hubo un error. La potencia es el voltaje por la corriente, que es 454 por 90.8. Por el ángulo, en este caso 36.86, obteniendo una potencia de 32.983. Ahora para el apartado C, la pérdida de la línea de transmisión, tenemos la fórmula de la pérdida, en este caso, que es la resistencia por la corriente al cuadrado, ¿no? Que en este caso la resistencia es 0,18 y la corriente es 90.8 al cuadrado, obteniendo una pérdida de 1,84 voltios.